El vagón de la muerte, una tragedia que sigue vigente. Sepultados junto a sus sueños, yacen 5 personas que eran originarios de Ojo Caliente y un desconocido que murieron sofocados en un vagón el día 2 de julio de 1987 en Sierra Blanca, Texas. Las tumbas de cada uno de ellos cuentan una historia de dolor y sufrimiento diferente, pero también reclama por oportunidades de empleo y una vida digna. El vagón en el que viajaban como indocumentados 19 hombres a las tierras de los sueños y las oportunidades, las temperaturas alcanzaban los 40 grados centígrados, convirtiendo aquel medio de transporte en un trágico asesino cuando alguien por fuera cerró la puerta y selló herméticamente, lo que impidió la circulación del aire, provocando la muerte a 18 hombres. Ellos vivieron en el infierno antes de morir, pues el calor superior a los 40 grados, la falta de aire, combinado con la desesperación, la asfixia y sus deseos de vivir, se combinaron para acabar con la vida de aquellos soñadores de una manera cruel y horrorosa, al grado de que sus rostros quedaron destrozados e irreconocibles por la desesperación y la falta de oxígeno. Se dice que solo Miguel Tostado, oriundo de Aguascalientes, lograría sobrevivir perforando el piso del furgón, según contó él, y cuya escena se retrató en la película mexicana El vagón de la muerte. Para The Washington Post, el agente fronterizo Michael Williams, quien descubrió los cuerpos, dijo que fue una visión horrenda, pues las prendas de las víctimas estaban desgarradas por la desesperación y en el vagón había mucha sangre. Las víctimas del tráfico humano eran de Zacatecas y Aguascalientes. 5 de ellos habían salido de Ojo Caliente días antes en busca de una mejor vida, y enseguida te contaremos sus historias, que son de hombres jóvenes buscando las oportunidades que su patria les negó y que los dejó hundidos en el dolor. Juan Mesa, de 16 años, Martín Rocha, de 17 años, Martín Sapuche Moreno, de 22, y José Pérez Maché eran vecinos de la colonia Panames. Todos ellos eran amigos y tenían algo en común. Acudían a la tienda de José Martínez Peña, el Coyote, quien se supone los pasaría a los Estados Unidos de Norteamérica, y pidiendo dinero prestado, la mayoría de ellos cubrió su cuota. Juanito tenía 16 años cuando se voló para irse al otro lado, dice su cuñada Chelo Gaitán. Terminó la secundaria y no pudo estudiar más porque no había dinero. Como muchos otros jóvenes, Juan comenzó a trabajar en la obra y en lo que le salía bien. Pero según recuerda Chelo y su cuñada Ignacia, su mayor propósito era darle una mejor vida a su mamá, doña Nachita, pues le dolía verla esforzarse tanto por sus 3 hijos menores y saber que su padre había muerto cuando él era muy niño, y esto lo motivaba para ver mejor a su madre. Nachita recuerda con dolor: en este pueblo trabaja uno de sol a sol y no saca ni para mal comer. Ante la falta de oportunidades en su lugar natal, Juanito conseguiría dinero para pagarle su pasaje al Coyote. El muchacho nunca regresó al saber de su muerte. Su madre enfermó de diabetes y nunca olvidó la manera en que murió su hijo. Cuando los fueron a reconocer, no pudieron hacerlo porque habían quedado boca abajo y su cara ya estaba destrozada. Supieron que era él por la ropa, así lo recordó Chelo. Martín Rocha tenía 17 años cuando decidió probar suerte en el otro lado. Su madre, doña Elvira, recuerda que sus últimas palabras fueron que lo primero que cobrara se lo mandaría para que ella se comprara una camioneta. Dice con una sonrisa, pero sujetándose fuerte el pecho para contener el dolor y la tristeza. Junto con Martín, se fue su yerno Martín Sapuche Moreno. Él era esposo de su hija, y cuando se fue, ella tenía 2 meses de embarazo.
Mi hija nunca conoció a su padre y me dice que si su padre hubiera vivido, su vida sería diferente, dice aún con el dolor doña Elvira. Sapuche fue militar, pero se animó a embarcarse en un viaje con su cuñado para darle una vida mejor a su familia. Doña Elvira reconoce que sintió mucho dolor, pero con el tiempo Dios le dio fortaleza para superarlo, pero no para olvidar, y cada que veía al coyote lo seguía. No sabe para qué, solo sabe que le tenía mucho odio y espera que sus hijos paguen el dolor que ella misma sintió. Mi viejo decía que le pedía a Dios que no se lo encontrara, porque si lo veía, quién sabe qué le haría, dice la mujer que ahora sobrevive gracias a un marcapasos. Noé Flores Reyes tenía 2 hijos y 22 años cuando fue seducido por el sueño americano. Quien fuera su cuñada Rosa María recuerda que tenía tiempo queriéndose ir y su mamá le consiguió el dinero prestado. Noé quería hacer un porvenir aquí para sus hijos, que en ese tiempo tenía el más pequeño 7 meses y el otro menos de 2 años. Recordó que pasaban los días y no sabía nada de él, hasta que se enteraron que iba en un vagón y yo decía que no podría ser él. Su suegra dice que no pudieron soportar el dolor y tuvieron que sedarla, porque para ella fue un dolor muy fuerte. Los muchachos tuvieron que crecer sin su papá, así lo lamentó. Con sentimientos contenidos que apenas le permitían hablar, doña Rosaura relata el dolor que vivió hace 31 años, pues su esposo José Pérez Maché tenía la ilusión de dar a ella y a su pequeña hija un hogar, aunque fuera un cuartito que fuera suyo, pero ¿dónde vivir? Trabajó en la obra, recogiendo basura y en otros empleos de ocasión. Se fue a Reynosa. También recuerda que ella lloraba mucho y se sentía muy sola cuando él no estaba. Al final decidió irse a los Estados Unidos con el mismo coyote que todos los demás, pues se suponía era amigo y vivía a 3 casas de la suya. Cuando se fue, le dijo a Rosaura que cuidara a su pequeña, que nunca la dejara sola y que el día que él regresara, la niña le iba a avisar y le prometió que él haría su cuartito. Pero a diferencia de la vez que se fue a Reynosa, yo sentí un dolor muy fuerte en mi corazón, así lo recuerda. La niña hoy tiene 32 años y acaba de ser madre, pero en ese entonces apenas si pasaba del año y era muy unida a su padre. Por ello, 2 días antes de que su padre regresara de Reynosa, durante una noche, la bebé llamó a su papá todo el tiempo. El día que se supone falleció su papá, la niña estuvo toda la noche llamándolo. Yo pensé tan pronto, pero si se acaba de ir. Después, por las noticias se enteró que en Texas había unos migrantes muertos y se negaba a aceptarlo. Pero pronto llegaron a su casa doña Ignacia y doña Elvira, con quienes viajó para identificar los cuerpos. Los estábamos enterrando y yo pensaba que estaban por ahí, a pesar de las fotos que me habían enseñado. Hoy, los restos de su primer esposo descansan en un cuartito. Ella le mandó hacer porque esa era la ilusión en vida de su esposo. Le dieron una indemnización con lo que construyó una pequeña casa. Él, por eso se fue para darnos un lugar mejor donde vivir. Trata de consolar y guardar ese dolor que lleva 3 décadas escondiendo. La tristeza, reconoce, nunca se ha ido y tampoco olvidó a su esposo. Su vida nunca fue la misma y la felicidad nunca la volvió a alcanzar. Nunca en la historia de Ojo Caliente el pueblo se había unido para exigir justicia y mostrar solidaridad con los dolientes. Miles acudieron al auditorio de Chinampas para externar sus condolencias. Miles más estuvieron en misa y otros más se sumaron al entierro. Así es que 6 tumbas están juntas. De 5 se supo quiénes eran, pero uno fue enterrado como el desconocido.
Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.